Así te pones cuando tu hijo no se despega de tu tableta. Y así reaccionas cuando sabes que la usa para conectarse a un vericueto. Porque con nuestro método innovador, tu hijo logra la fluidez en inglés mientras aprende con profesores norteamericanos y se divierte con juegos interactivos desde nuestra plataforma. Y garantiza tu futuro desde hoy en brillantutor.com. Expien tus manos. Lo que es un individuo. Sí, hágale. Jimmy ya está, sí. No sé, espere, revísese ahí. No, creo que no está porque si no, no. Ya llegué. Ya digo. Listo, entonces, ¿qué? Mándelo y lo vamos pausando dependiendo del momento en el que vayamos creyendo que efectivamente hay momentos de alienación. ¿Está compartiendo sonido? Hágale porque no escucho nada. Sí. Hola niños, hoy en su primer día de clases vamos a dibujar. Silencio. Ahora saquen sus colores. ¿Qué podría dibujar? Un coche azul. Ahí es, ahí, espere, párale ahí. Ahí se acuerda lo que usted decía del reconocimiento del niño como sujeto histórico cultural. Sí, alguien que Digamos, está impregnado del mundo. la niña piensa en elementos históricos para dibujar que hacen parte de su vida, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en el documento de Radford dicen que no nos comportaríamos igual si de pronto estuviéramos en la Grecia antigua. Ejemplo de la niña. La niña no pensaría en los mismos elementos para dibujar si estuviese en otra época de la vida, ¿sí? De pronto el avión no existiría, de pronto el modelo de carro sería otro, ¿sí? Entonces eso es lo primero que queremos, pues sería como el primer elemento a rescatar, ¿sí? Entonces, No, y otra cosa ahí, Harold. ¿Sí está grabando? Sí. No, así. ¿Otra cosa que Jimmy? Si miramos esa historicidad, pues es que ni siquiera la niña estaría ahí, ¿sí? Porque antes en esa Grecia antigua, ¿qué? Solo hombres, ¿no? La mujer Solo hombres estarían dentro del proceso era educativo. vista desde otro punto de vista, digámoslo así. Sí, pero ahí sería hacer como hincapié en lo que está pensando la niña, ¿sí? O sea, ese hecho Sí, de que la está pensando la representación. niña, exacto. Las representaciones, o sea, nos hacen reconocer el sujeto socio histórico cultural que está presente en el aula de clase. O sea, los símbolos que ha desarrollado hasta el Ajá, momento es Sí, lo sí, que sí. permite hablar de qué tipo de sujeto es en ese de ese momento. tipo de sujeto, exactamente, ¿sí? Que se enmarca dentro de un espacio-tiempo específico. Entonces, es eso, ahí como lo primero a rescatar, ¿listo? Voy a anotarlo acá. ¿Esto Listo. qué minuto es? 0:25. Listo. Es más, yo creo que ese video lo podemos poner de largo y ir pausando ahí. Eso es para decir tiempos acá, son 4 minutos, tampoco es que sea tan. Sí. Ujú. Pero bueno, si no, tener ahí tiempo como para hacer la Listo. memoria que sí estuvimos en estas. ¿Listo? ¿Sigo? Listo. Vale. Sí, sí. Gato azul. Gusta el azul. Detente. No les dije que puedan empezar, ¿o sí? Muy bien todos. Vamos a dibujar una flor. Flor. Hay flores de muchos colores. Espere, párenlo ahí un momentico. Sí. ¿Se Pero acuerdan lo que habíamos dicho del tiempo? La discusión que sosteníamos la vez pasada sobre si el tiempo puede ser un elemento que permita que haya alienación en el aula. Lo que hizo el aquí profesor el tiempo es alienante. Sí, lo del tiempo como elemento alienante. Que decíamos que el docente establece tiempo, ¿sí? Y lo comparábamos con la relación del tiempo del ejemplo que ponía en el primer documento, Radford, el de alienación en la clase de matemáticas, cuando hablaba de la flor y el sol, ¿sí? No hay un tiempo establecido para que la flor desarrolle su actividad y como producto de esa actividad obtenga la energía del sol, ni tampoco hay un tiempo para el que el sol le dé su energía a la planta, ¿sí? Pero entonces, pues sería decirle que como interpretación consideramos que hay un elemento de alienación argumentándolo en ese ejemplo que hacemos. No, y se acuerda la pregunta que Sí, hacíamos, que por ejemplo, sí, que el tiempo puede ser alienante, pero también en la escuela hay necesidad, bueno, no creo cómo lo decíamos, hay necesidad de cumplir con ciertos tiempos, ¿no? Y es que hay, que,
Sí, Pero sí, pues El ahí docente. podemos hablar del tipo de cultura que se está viendo y de dónde viene el profesor, de qué tipo, o sea, cómo se ha desarrollado el profesor. Es un sujeto que está inmerso en una cultura de la obediencia, ¿sí? O sea, es Sí, todo así como se dice, ¿sí? Es muy particular en que los tiempos deben ser específicos, qué es lo que yo diga, qué es lo que qué es lo que se hace así, es como de la obediencia. Entonces el man a eso transmite, a que el man tiene que ser como él decide hacer sus cosas, ¿sí? No, no puede ser, el niño no tiene ¿no? Y valor ahí en ese momento. Entonces por ahí el mismo tendríamos que hablar de sistema. eso. Por el mismo sistema, ¿se acuerda que decíamos que el mismo sistema le exige al docente, usted tiene que cumplir esto, 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 y así tiene que trabajarlo? Claro, pero ¿Sí? entonces aquí ya podríamos hablar de que o sea, venga, lo retrocedemos un poquito. Es que ahí Sí, habría otra cosa y es la caracterización del docente también como sujeto histórico-cultural, ¿sí? Cuando vemos eso, allá nos iba. damos cuenta que el docente está marcado bajo un modelo tradicional, ¿sí? Entonces, eso establece que el docente también está enmarcado dentro de un momento histórico, ¿sí? Porque o las formas en las que él percibe el desarrollo de una clase cumplen también con el modelo educativo por el que estamos pasando, ¿sí? Entonces, eso también permite como evidenciar el Por eso, proceso. él es un sujeto, es un profesor tradicionalista, entonces está marcado en el, o sea, ya tiene esa subjetividad pegada, o sea, ya se desarrolló como eso, ¿sí? No, Ah, listo. y lo Porque que puede decía, que en la casa no haga eso, en la casa puede que sea completamente diferente, pero como docente toma ese rol específico, porque se le ha impuesto. y Jimmy iba a también decir, podemos verlo desde la subjetividad en el sentido de que en su formación pudo ser de esa manera, que lo que le está haciendo con la niña también lo pudieron hacer como a él, ¿no? es claro, Algo. Sí, por eso se habla de que culturalmente el man ya se desarrolló, claro, pues toda su historia debe tener momentos en los que el man sí le tocaba sí. por el tipo de cultura que había en ese momento y era, es una Porque educación tradicional. parece que Rodolfo la vez pasada hizo como esa crítica que tampoco podemos coger al docente y decirle, no, es que usted es lo peor, sino No, también como un ser, como un sujeto que está metido ahí, que pudo ser alienado. ¿Se acuerda que en el primer video que mostraron le empezaron a decir que el docente no hacía ajá, y hizo freno ahí? No, espera un momento, es que está Pues por diciendo... eso, estamos diciendo es que el man no viene, o sea, eso que está ahí es el reflejo del sistema educativo donde el man se ha desarrollado toda su vida, porque tanto como estudiante, sí, Sí, bueno, estudiante de colegio, como estudiante de universidad, seguramente muchas de las prácticas que tuvo fueron de ese estilo, y por eso refleja eso que está ahí, o sea, es reflejo de lo que vivió. exactamente, sí. Entonces, sí, Así eso que... haya estudiado mucha pedagogía y mucha vaina, pero pues, uno siempre suele tener a repetir cosas que vivió. exactamente. Eso sí es cierto. Y ahí ya le podríamos decir eso. Pero entonces, este minuto, el segundo 35, 0,35. sí, más o menos ahí está diciendo eso. 0,35 para establecerlo del tiempo, ¿sí? Para decirle que interpretamos que el tiempo puede ser un elemento de alienación cuando hacemos referencia con el ejemplo que pone Radford en el primer documento, el de Y para alienación la, en el conflicto. listo, Y para la otro, y la otro que acabamos de hablar también, que es la parte ya del sujeto como el ajá, sujeto profesor, este tipo de exactamente. profesor. Ese ¿Dónde lo vemos? 0,38, 0,38. O Empezaron, sea, ahí ¿sí? cuando les dice el profesor Muy bien que todos. les dije que es ahí. Vamos a dibujar una flor. Sí, ahí, 38. Ajá, Perfecto. 0,38. Listo, sigamos. Una flor, una flor. Hay flores de muchos colores. Blancas, rojas, naranjas. Te salen por unos. Espera, te dije que te esperes. Todavía no les digo cómo hacerlo. Ahí vamos a decir algo más o seguimos igual. Pues yo pienso que es que hay, pues ahí sí efectivamente hay alienación, ¿sí? Pero la pregunta es cómo abordamos esa alienación que vemos ahí para no echarle la culpa al profesor directamente, Pues ya ¿sí? hablamos Para del no tipo de culpar. sujeto que viene el Era profesor, como de lo que dónde decíamos viene. la vez pasada, que no Ah, necesariamente el profesor pues deja de existir, porque, ¿cómo fue que lo dijo así? Que se pasa al otro modelo, al progresista, al al- progresista, sí. y que entonces el papel del docente sí tiene importancia, ¿sí? Porque el Sí. estudiante no puede O sea, es que el actuar. problema no está en el sujeto como tal, sino en el papel de profesor que tiene ese sujeto. Porque Mm, el tipo de profesor que es el que está siendo alienante. Sí, el man podría tener otra práctica, pero pues su cultura y su vaina no lo han dejado ser.
de otra manera. Y ahí yo tengo otra pregunta. Digamos que al profesor, digamos, el profesor tiene un concepto de lo que es la flor, la niña tiene un concepto de lo que es la flor, ¿sí? Si el profesor permite que la niña dibuje lo que es el concepto de flor, ¿el profesor no estaría siendo también alienado con relación al concepto que él tiene de flor? Pero es que yo eso es lo que todavía siento que no comprendo, porque llegar a la labor conjunta es poder decir, vamos a dibujar la flor, pero ¿vamos ¿Cómo? todos a aportarle características o qué vamos a hacer todos para poder hacer que la flor, sí, o sea, que eso que vamos a realizar ahí no sea alienante para nadie o que sea una práctica menos alienante? Yo no sé cómo llamarle a eso. Pues O hagamos tendría, esa pregunta, ¿no? Que nos surgió. ¿Cómo es? Que escríbala. el- está bien una alineación, ¿cómo decirlo ahí? Mm, ¿Cómo poder trabajar ahí en labor conjunta? Bueno, no sé, es que yo no sé si llamarlo labor conjunta. La pregunta sería, ¿cómo lograr que no exista algún tipo de alienación, tanto para el sujeto estudiante como para el sujeto profesor? Teniendo en cuenta que el profesor, quién sabe si se aliene, pero pues porque estamos poniendo una hipótesis de qué pasaría si el profesor deja que la otra persona haga la flor, como quiere. Claro, porque Porque, es que en qué momento entra el diálogo, o sea, en qué momento entra el diálogo. pero Harold, ahí estaríamos pensando que el tipo de profesor es diferente, ese sujeto profesor es diferente. ¿Cuándo? Cuando lo decimos cómo. Cuando estamos diciendo que el man va a permitir que la china haga la flor, Ah, sí, entonces claro. el man es un tipo de sujeto diferente. Sí, Si es le pasa claro. de lo hacer mismo. otro tipo de profesor, seguramente ahí no se podría ver tanto como una, ¿cómo decirlo? Como la alineación, sino que el que se termina alienando también ese es el individuo, bueno, el individuo estudiante, o no sé. Es que Es en ese documento planteaban que la alienación en los dos modelos se producen. ¿Se acuerdan? El primer, bueno, en Pero este son también diferentes. sí, sí, son sí, sí. diferentes. Pero entonces se pasaría al otro modelo, ¿no? Se Cuando dejamos pasaría al modelo progresista, sí. O sea, se el pasaría al estudiante haciendo lo transmitido al que... progresista. Y la idea es no pasar ni estar, o sea, la idea yo lo que entiendo es que no haya algún tipo, o no sé si no haya algún tipo de alienación o existan momentos de alienación muy cortos o muy pequeños, ¿sí? Porque es que la idea, no sé si desde o sea, lo que se les intenta cuestionar es el hecho de que no se puede imponer una opinión sobre la otra, ¿sí? Porque es que lo que yo entiendo de Radford es que los dos tienen que trabajar de manera mancomunada para llegar a ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Sin Venga, desconocer que el niño tiene cosas y el docente tiene cosas. pero hay que tener claro que, ¿cómo decirlo ahí, chino? Es que desde la teoría de la investigación, o bueno, desde ese documento no se podría decir que el docente es como el duro del saber, ¿no? Sino más es como, ¿cómo decirlo? ¿O guía? O No, el que, tampoco. Es que se supone que cuando se habla de la objetivación es lo que pasa es que la labor conjunta. Y la labor conjunta lo que permite es que entre todos actualicen el conocimiento. Claro que el profesor tiene una ventaja porque ya tiene una construcción, bueno, no sé, tiene Tiene mayor actualizaciones dominio sobre el saber. sobre el saber. Pero en ese sí, sentido, él también apoya a la actualización que están desarrollando los estudiantes. Por eso ahí dicen muchas veces como que una clase no puede ser igual a otra clase. O sea, pueden hablar del mismo tema, pues, pero lo que se va a construir de esa clase o la actualización de conocimiento en ese momento no va a ser exactamente la misma. ¿Sí? pero Van a entonces ser cosas diferentes. ese sería el papel del docente chino, ¿cómo decirlo? El que actualiza esos saberes No, para... entre todos actualizan el saber. Es que eso no es cosa de que el docente es el que hace, no, ahí ya el docente, no, sí, el docente ayuda y está ahí y puede que arme la discusión y puede que sí. Es más, el profesor debe estar pendiente de que los estudiantes se sientan ahí atrapados. Sí, es que es una vaina. Complicado. Pero, No, 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 y no, ahí pero entra, y a lo ahí que entra yo me otro. refiero A ver, ¿qué, es que Jimmy? él debe recoger toda esa información y para el momento de hacer otra clase debe, como, es que las palabras y usarlas son muy complicadas, retroalimentarlas, no sé, con esa actualización de saber entre estudiante y profesor que sucedió antes para llevarlo al otro lado, ¿no? Y ahí vuelve y se actualizaría para hacer esas retroalimentaciones, si podemos decirlo Yo, así. yo creo que no deberíamos meternos tanto allá porque pues creo que tampoco la idea es podernos, o sea, descubrir cómo funciona la teoría de la objetivación tampoco es el objetivo. Sigamos con más bien hasta alienación y Conceptual, ya, sí, porque es que nos metemos a esa torta que ni nos corresponde y es peor. sí, Yo ahí creo nos que sí, patean. ahí don Vergel sí nos coge y nos abre el paraguas. Sí, yo creo que mejor no.
Bueno, listo, Listo, chicos. Entonces, ahí mándela. dejémoslo. Pues que se observa que se pasan a los tipos de modelos. Sí, Pues sí, acá no hemos sí. pasado, sino que hacemos una suposición. Eso Hacemos es. una suposición de que el docente está plantado en un modelo tradicional donde la verdad la tiene él y desconoce la verdad del estudiante, ¿sí? Y nos hacemos la pregunta desde, ¿y qué pasaría si fuera por otro modelo? Sí, o sea, ¿el que termina alienado es el profesor o quién se aliena ahí en ese sentido? Sí, esa es así ¿Qué, más o menos qué la pregunta. pasaría con el concepto de lo que el profesor tiene por Flor? ¿Sí? O sea, Sí, ese claro. concepto es alienante para él, ¿Cambia? ¿sí? Ok. ¿O qué sucede en ese caso? Listo, Bueno, listo. vémoslo ahí. Seguimos. Sí, ya. Primero tomen el color verde y dibujen una curva así, dos pequeños óvalos para las hojas y ahora con el color rojo dibujen 4 triángulos. ¡Listo! Así es como se dibuja una flor. Sería ahí donde tenemos que hacer la explicación, en el 107 pararlo. Empieza en el siglo 55, pero en el 107 se detiene. O sea, en el 107 terminamos. Listo. ¿Listo? Para hacer esa. Ajá. Y acá en Y este para dibujito hacemos Espere, a una ver, comparación, porque es que acá ya vemos que hay dos ideas, ¿sí? Dos ideas que ahí están plasmadas sobre algo que tenemos un concepto llamado flor. Ajá, Pero sí, lo que señor. acaba de decir el profesor que tiene que hacerse no es lo mismo que está haciendo la niña. O sea, que lo que tiene Venga, la niña es equivocado de lo que tiene el de profesor. lo que deje ver si muestran la cara a la niña después de que termina la flor. Entonces nos volvemos aquí. No, 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 más adelante. O sea, la niña como que compara su flor con la del flor Sí, del sí, espere. profesor. No, no muestra la cara. Pero a mí me gusta Sí, más mi Ah, sí, flor. sí, vea, la muestran. ahí está. Entonces ahí Espere. podemos ver claramente que hay una alienación del producto. O sea, ahí claramente, pero es que no, o sea, hay alienación del producto, pero no con relación al producto, o es con ¿qué hace relación, ella? sí, es que hace ella, pero es que ella no se siente alienada con el producto de ella. Ella No, se sí, a eso siente me alienada refiero. con el producto del Pero profesor. porque es que la meta de la clase es para, se supone que es para todos. Y ella ya tenía, sí, o sea, intentó ir por la meta, pero terminó para el profesor desviándose porque no hizo lo que quería el profesor. O sea, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, en matemáticas, que pasan algunas clases, yo no sé si pasarán todas, pero el profesor quiere un procedimiento y si el chico busca otro procedimiento y llega al mismo resultado, pero no fue el procedimiento del profesor, muchas veces existen profesores que pueden llegar a decir como no, pues no me importa, igual no hizo mi Sí, procedimiento, entonces tiene uno y ya. sí, Y sí, entonces el yo, chico que, hágale. sí, o sea, el chico queda como, bueno, y entonces, ¿cuál es mi propósito en esta clase si yo no puedo hacer matemáticas sin que no tenga que hacer lo mismo que el profesor? Porque pues es imposible. Entonces ahí queda, sí, queda como ya no quiere saber nada en la clase de matemáticas, se va a perder en la clase. Pero es que una de Bueno, las alienaciones que propone Radford es la primera, que es con relación al producto, ¿sí? Pero el producto del trabajo de la persona. La niña ahí se siente alienada, pero siente alienación no porque no se sienta identificada con su producto, sino porque no se siente identificada con el producto del profesor. Sí, específicamente, exactamente. Y ese es o sea, eso enmarca también el primer tipo de alienación, porque es que el primer tipo de alienación Radford lo marca muy claro y es el hecho de que yo me siento alienado con el producto que yo hago. Ujú. Pero ahí se siente ya alienada con el producto que ella hace en comparación con el producto del profesor. Lo que pasa es que acá hay ahí se crea como, no sé si es el segundo, que habla de como el objetivo que se tiene, No, la cambia. segunda, Sí, le cambió el objetivo. Su objetivo en algún momento lo apropió como hacer la flor, ¿sí? Y lo tomó y lo hizo bien. Pero hizo el producto y se da cuenta que eso no que está ahí no es ahí y entonces su meta no era esa y debe cambiar su meta. Pero con esa meta no se siente conforme con la que les propone el profesor, que es dibujar la flor como quiere el profesor. Sí, sí. Ahí siento que, es, que, que la vaina va como por ese lado. Pero ahí ya tenemos claro que ahí sí hay una sí, alienación. claro, hay alienación clara, que no sabemos cuál es, pero pero la hay. Sí, Eso sí la, es y hay. claro. podríamos ahí conversar un poco frente a eso, sobre lo que sentimos ahí en cuanto a eso. No, Sí, y si no. nos miramos al video de miren las otras caras. Los ¿Mm? otros sí están bien porque se sienten cómodos con eso. Son chicos que de pronto en sus hogares les han Traen impuesto los eso, modelos. a que tienen que ser sujetos que obedezcan y que hagan lo que se les pide. De esa manera, pues ellos trabajan bien y se sienten en su salsa, yo creería. Esto también tocaría decirlo. Vea que podemos ver otro elemento del sujeto y vemos que es un sujeto que está nuevo en la escuela. Es un sujeto que acaba de ingresar a la escuela.
Claro, es un sujeto que no tiene el Mm. rol de estudiante de esa escuela específica, ¿sí? Ajá. De esa escuela. En cambio, los otros puede que sí ya hayan estado ahí. No sabemos si traerá elementos de otra escuela, de otra educación, pero sabemos que en ese tipo de educación donde el docente es el que impone el hacer, no ha tomado clases de ese tipo. Y de pronto Exactamente. los otros sujetos sí, por eso se sienten conformes. Es como, por ejemplo, venga, profe, pero yo no sé qué hacer acá, dígame qué hago, ¿sí? Y usted le dice, bueno, propóngame algo, y uno que, no, pero yo no, para eso usted es el docente, ¿no? O sea, ya lo forman Ajá. en esa Están esperando medida. es que usted le dé respuestas de todo, Sí. sí. Y no buscan nada. Sí, eso sí pasa bastante. Listo, hágale. Seguimos. A la mañana siguiente, Hola niños, el día de hoy vamos a utilizar plastilina. Ahora saquen la plastilina. ¿Qué podría ser? Pelota. Mejor una pelota. Mejor un muñeco de nieve. Con ojos, manos y boca. Espera, otra vez tú. Mm. Les he repetido 1000 veces que hagan lo que yo les digo. Muy bien todos. Vamos a hacer una serpiente. y así pasaron los meses en la escuela, donde los alumnos, en vez de poder usar su imaginación y creatividad, los limitaban siempre a hacer lo mismo y de una sola manera. Hasta que un día, los padres de Vane decidieron mudarse a otra ciudad. ¡Wow! ¡Qué padre! Está padrísimo. Mira. Queda menos de un minuto de la reunión. Creo que se va a cortar la reunión. ¿Vamos a entrar por el enlace? Sí, por el mismo. Entonces, pero terminamos de una vez y volvemos a entrar. Listo, pues espere, dejamos de compartir y salimos.